¿Cuánto vale una madre para sus hijos? ¿Un estorbo? ¿Una herencia? Mi nombre es Patricia Gómez. Tengo 61 años y un hijo que creí que era mi orgullo. Esta es la historia de cómo descubrí que para mi propia sangre yo solo valía el precio de mi casa y mi finca. Y de cómo, en 3 días, pasé de ser la vieja que iban a encerrar a ser la mujer que les arrebató todo. Para el viernes, la vieja ya está internada y la casa y la finca quedan a nuestro nombre. Esas fueron las palabras que leí en el celular de mi hijo a las 3:42 de la madrugada. Palabras que destrozaron 40 años de sacrificio en un solo segundo. Porque la vieja era yo, la que lo parió, la que trabajó como mula para darle educación, la que vendió la cosecha para pagarle su boda. Y él me iba a encerrar en un psiquiátrico. Eran las 3:42 de la madrugada cuando mis pies descalzos tocaron el piso frío de baldosas. La garganta me ardía de sed, esa sed que solo conocemos los que ya pasamos de los 60 y tomamos tantas pastillas que la boca se nos reseca como tierra sin lluvia. Me levanté despacio, con cuidado de no despertar el dolor en las rodillas que ya es mi compañero de todas las noches, y caminé por el pasillo oscuro de esta casa que construí con Eduardo hace 35 años. La luz de la cocina estaba apagada, pero había un brillo azulado que me llamó la atención. El celular de Andrés, mi hijo, estaba sobre la mesa, boca arriba, iluminando las baldosas con esa luz fantasmal que tienen estos aparatos. Andrés se había quedado a dormir esa noche con Verónica, su esposa, porque habían venido a acompañarme, dijeron. Yo me sentía tan agradecida, tan tonta. Tomé el vaso, abrí la llave del agua. El sonido del chorro llenando el vidrio era lo único que se escuchaba, además del canto de los grillos afuera y el zumbido lejano del refrigerador. Entonces vi que la pantalla del celular se iluminó con una notificación. No quería mirar. No soy de esas madres entrometidas. Pero mis ojos, esos ojos de 61 años que ya necesitan anteojos para leer, vieron las palabras que aparecieron en la pantalla. Y mi corazón, ese corazón que latió por este hijo durante 9 meses dentro de mi vientre, se detuvo por completo. Amor, quédate tranquilo. Hoy firmé los papeles con la clínica. Para el viernes, la vieja ya está internada y la casa y la finca quedan a nuestro nombre. Todo listo. El vaso se me resbaló de las manos. No llegó a caer. Lo sostuve con un reflejo que no sabía que todavía tenía. Pero mi cuerpo entero empezó a temblar. Volví a leer. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Quizás entendí mal. Quizás era otro contexto. Quizás... La vieja. Yo era la vieja. Internada. Me iban a encerrar. La casa y la finca quedan a nuestro nombre. Todo lo que Eduardo y yo construimos con casi 40 años de trabajo, de madrugar a las 4 de la mañana para ir a la finca, de enseñar en la escuela por las tardes, de ahorrar cada peso como si fuera el último, de criar café en esas montañas donde mi Eduardo se dejó la espalda, y finalmente la vida. Todo. Me lo iban a quitar. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me senté en la silla de la cocina, la misma silla donde Eduardo se sentaba a tomar el tinto en las mañanas, la misma donde Andrés se sentaba de niño a hacer las tareas mientras yo preparaba la cena. Las lágrimas no salieron. Fue algo peor. Fue un vacío en el pecho, como si me hubieran arrancado algo desde adentro. Escuché pasos en el pasillo. Apagué rápido la pantalla del celular. Lo dejé exactamente como estaba. Me levanté, llené el vaso de agua, me lo tomé despacio, con las manos temblando. Cuando Verónica apareció en la puerta de la cocina, con su pijama de seda y su cara de preocupación, yo ya estaba caminando de regreso a mi cuarto. «Suegra, ¿está bien? ¿Necesita algo?» Su voz, esa voz dulce, cariñosa, llena de mentiras. ¿Cuántas veces me había llamado mamá Patricia? ¿Cuántas veces había comido en mi mesa? ¿Cuántas veces le había dado dinero cuando me decía que andaban apretados de plata? No, mija, solo sed. Ya vuelvo a dormir. Mija, todavía le dije mija. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama.
No prendí la luz. Afuera, el cielo todavía estaba negro, pero se escuchaban los primeros pájaros anunciando que faltaba poco para el amanecer. Esos mismos pájaros que Eduardo amaba escuchar mientras tomábamos café en el corredor de la finca. Y fue ahí, en esa oscuridad, que algo dentro de mí se rompió. Pero no como se rompe un plato que cae al suelo, se rompió como se rompe una presa. Y detrás de esa presa había 40 años de rabia que yo no sabía que estaba guardando. Espera, déjame detenerte un momento. Sé que estás ahí, del otro lado, escuchando esta historia, y sé lo que estás pensando, porque quizás tú también has sentido esa punzada en el pecho cuando tus hijos te hablan con impaciencia, cuando tu familia te ve como un estorbo, cuando te das cuenta de que para ellos ya no eres una persona, eres una cosa vieja que está ocupando un espacio que ellos quieren. Si es así, quédate conmigo, porque lo que voy a contarte no es solo mi historia, es la historia de todos los que llegamos a esta edad y descubrimos que el amor que dimos no es el amor que recibimos. Y quiero que me dejes un comentario aquí abajo. Dime de dónde me estás escuchando. Dime si alguna vez sentiste que tu familia te traicionó, porque cuando termines de escuchar lo que hice, vas a entender que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Mi nombre es Patricia Gómez de Villamil. Tengo 61 años. Nací en Manizales, en el corazón del eje cafetero colombiano, en una familia humilde donde aprendí que el trabajo honrado es lo único que nadie te puede quitar. Mi papá era recolector de café, mi mamá lavaba ropa ajena. Yo fui la única de 7 hermanos que pudo estudiar. Me gradué de maestra con una beca que conseguí porque saqué el mejor puntaje del municipio. Conocí a Eduardo cuando yo tenía 23 años. Él era ingeniero agrónomo, había heredado una pequeña finca de café de su papá, pero la tierra estaba descuidada, casi perdida. Nos casamos 3 meses después de conocernos. La gente decía que estábamos locos. Quizás lo estábamos. Pero construimos algo hermoso. Durante 40 años, Eduardo y yo trabajamos como mulas. Yo daba clases en la escuela del pueblo de lunes a viernes, 6 de la mañana a 2 de la tarde. Después me iba directo a la finca, a ayudar con la cosecha, con los trabajadores, con las cuentas. Eduardo pasaba días enteros allá arriba, en esas montañas donde el café crece lento pero sabroso, cuidando cada planta como si fuera un hijo. Tuvimos 2 hijos. Julián, el mayor, murió en un accidente de moto cuando tenía 23 años. Ese día algo en mí murió también, y algo en Eduardo se quebró para siempre. Nos quedó Andrés, nuestro único hijo vivo, nuestro todo. Andrés estudió administración de empresas en Bogotá. Cuando se graduó, Eduardo y yo estábamos tan orgullosos. Hicimos una fiesta en la finca, matamos 2 cerdos, invitamos a todo el pueblo. Andrés era nuestro orgullo, nuestro futuro, la razón por la que habíamos trabajado tanto. Pero Andrés nunca volvió a la finca. Consiguió trabajo en la capital, conoció a Verónica, se casó. Nosotros les pagamos la boda completa. Eduardo vendió parte de la cosecha de ese año para darles una fiesta bonita. Verónica era de Bogotá, de familia bien, como dicen. Al principio fue cariñosa conmigo. Me decía, suegra linda, me traía regalos cuando venían de visita 2 veces al año. Hace 5 años, Eduardo se enfermó. Cáncer de pulmón. Nunca fumó un cigarrillo en su vida, pero dicen que fue por los químicos que usábamos en la finca en los años viejos, cuando no sabíamos que eso hacía daño. Duró 8 meses. 8 meses viéndolo consumirse en una cama de hospital, viendo cómo ese hombre fuerte que cargaba bultos de 60 kilos se volvía piel y hueso. Andrés vino 2 veces en esos 8 meses. 2 veces. Verónica vino una sola vez, se quedó media hora, dijo que el hospital le daba cosa. Cuando Eduardo murió, llegaron para el entierro. Andrés lloró. Yo creí que eran lágrimas de dolor. Ahora sé que quizás eran lágrimas de impaciencia. Después del entierro, me quedé sola en esta casa. Sola con la finca, con las tierras, con el trabajo. Los primeros meses fueron horribles. Me levantaba y olvidaba que Eduardo ya no estaba. Ponía 2 tazas de café. Hablaba sola creyendo que él me iba a contestar desde el corredor.
pero seguí trabajando. Contraté a don Hernán, un administrador bueno que conocía a Eduardo desde niño, para que manejara la finca. Yo iba 3 veces por semana a supervisar. Seguí cobrando mi pensión de maestra. Tenía mis ahorros. No era rica, pero tenía dignidad. Tenía mi casa, tenía mi tierra. Andrés empezó a llamarme más seguido. Al principio me alegraba. «Mamá, ¿cómo estás? Te extraño. Deberías venir a Bogotá a quedarte con nosotros unos días». Yo iba. Me quedaba en el cuarto de huéspedes de su apartamento. Verónica me trataba bien, pero yo notaba las miradas. Notaba cómo contaba los días que yo estaba ahí. Notaba cómo suspiraba cuando yo decía que me quedaba una semana más. Después empezaron las conversaciones sobre la finca. «Mamá, eso es mucho trabajo para vos. ¿Por qué no la vendés? Te venís a vivir con nosotros a Bogotá. Aquí vas a estar más tranquila, más acompañada». Yo decía que no. Esa finca era de Eduardo. Era mi vida. Era lo único que me quedaba de él, de nosotros, de 40 años de matrimonio. Hace 3 meses, Andrés vino con una propuesta diferente. «Mamá, pasá la finca y la casa a mi nombre. Es solo por impuestos, para proteger el patrimonio. Si te pasa algo, todo se va en trámites legales. Así queda en familia, seguro». Yo dudé. Algo en mi estómago me dijo que no. Pero era mi hijo, mi único hijo vivo. ¿Cómo iba a desconfiar de mi propia sangre? Le dije que lo iba a pensar. Hace un mes empezaron a decir que yo estaba mal de la cabeza, que me olvidaba de las cosas, que repetía historias. Verónica le decía a todo el mundo que estaba preocupada por la suegra, que a veces se confunde, pobrecita, la edad. Andrés llamaba y me hacía preguntas extrañas. «Mamá, ¿te acordás qué día es hoy? ¿Tomaste tus pastillas? ¿Cerraste bien la puerta?» Yo tengo 61 años, no 90. Estoy perfectamente lúcida. Me olvido de las cosas a veces, como todo el mundo. Pero ellos estaban construyendo una mentira, y yo era demasiado ingenua para verlo. Hasta esta noche. Volví a esa cocina oscura. Me quedé sentada en la silla, mirando el celular de Andrés sobre la mesa. La pantalla estaba negra otra vez, pero yo todavía veía las palabras brillando en mi mente. Para el viernes, la vieja ya está internada. Hoy era martes. Me quedaban 3 días. 3 días antes de que mi propio hijo me encerrara en un psiquiátrico y se quedara con todo lo que Eduardo y yo construimos con nuestras manos. Con nuestro sudor, con nuestra vida. Sentí que no podía respirar. El pecho se me apretó, el aire no me entraba. Por un momento pensé que me estaba dando un infarto. Pensé, qué conveniente para ellos. Me muero aquí, en mi propia cocina, y ni siquiera tienen que internarme. Pero no. Mi corazón seguía latiendo. Fuerte, furioso. Me levanté. Fui a mi cuarto. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué mi laptop vieja, esa que Andrés me había regalado hace 2 años diciendo, «Mamá, tenés que modernizarte». Qué irónico. Me iba a modernizar, sí, pero no como él esperaba. Me senté en la cama, abrí la computadora. Mis manos temblaban tanto que casi no podía escribir, pero entré a mi correo. Entré al banco. Entré a los archivos donde Eduardo había dejado todos los documentos de la finca, de la casa, de las cuentas. Afuera empezó a aclarar. El cielo se puso gris, después rosado, después naranja. Escuché a los gallos cantar. Escuché los pasos de Andrés y Verónica levantándose, yendo al baño, hablando en voz baja en su cuarto. Yo no dormí, no comí, no me moví de esa cama. A las 6:28 de la mañana, cuando Andrés tocó mi puerta para ver cómo había amanecido mamita, yo ya había vaciado las 3 cuentas bancarias. Ya había llamado a mi abogado de toda la vida, don Mauricio, y dejado un mensaje urgente. Ya había enviado correos a don Hernán con instrucciones muy precisas. Ya había descargado todos los documentos que necesitaba. Cuando abrí la puerta, Andrés me vio con los ojos rojos, sin dormir, todavía en pijama, con el pelo suelto y la cara sin lavar. Y sonrió. Esa sonrisa, como si estuviera viendo a una vieja loca, inofensiva, fácil de manipular. «Mamá, ¿estás bien? Te ves cansada». Lo miré a los ojos.
Esos ojos que fueron los primeros que vi cuando nació. Esos ojos que se iluminaban cuando yo llegaba a buscarlo a la escuela. Esos ojos que lloraron en el entierro de su hermano, en el entierro de su papá. Esos ojos que ahora solo veían pesos, propiedades, herencia. Estoy bien, mijo. Solo un poco de insomnio. Mijo. Todavía le dije mijo. Pero por dentro, yo ya no era su mamá. Por dentro, yo ya era otra persona. Por dentro, yo era una mujer de 61 años que acababa de descubrir que el amor no siempre es suficiente y que la sangre, a veces, no significa nada. Esa mañana de martes, Andrés y Verónica desayunaron en mi cocina como si nada. Yo les preparé huevos revueltos con arepa, les serví café recién hecho, les puse mantequilla y queso en la mesa. Mis manos temblaban mientras cortaba el pan, pero ellos no se dieron cuenta, o no quisieron darse cuenta. «Mamá, estás muy pálida. ¿Segura que estás bien?», preguntó Andrés con esa voz de preocupación que ahora me sonaba tan falsa. «Sí, mijo, es solo que dormí mal». Verónica me miró por encima de su taza de café. Esos ojos. Ahora que sabía la verdad, podía ver la frialdad detrás de la sonrisa. «Suegra, quizás debería ir al médico. A nuestra edad hay que cuidarse». Nuestra edad. Ella tenía 38 años. Yo 61. Pero ella ya me estaba metiendo en el mismo saco de las viejas que estorban. Se fueron a las 9 de la mañana. Andrés me abrazó en la puerta. Ese abrazo que antes me llenaba el corazón, ahora me daba náuseas. «Mamá, te llamo mañana. Cuídate mucho y pensá en lo que te dije de los papeles. Sí, es por tu bien. Por mi bien. Qué fácil es destruir a alguien usando el amor como excusa». Los vi subir al carro, un Toyota último modelo que yo les había ayudado a dar la cuota inicial hace 2 años. Les había dado 8 millones de pesos, para que no tengan que endeudarse tanto, mijo, para que arranquen bien. Esperé a que el carro desapareciera por la esquina. Entonces cerré la puerta, me apoyé contra ella, y lloré por primera vez desde las 3 de la mañana. Lloré todo lo que no había llorado en esas horas. Lloré por Eduardo, que se había matado trabajando para darle un futuro a este hijo. Lloré por Julián, mi hijo muerto, que a pesar de todos sus defectos nunca me hubiera hecho algo así. Lloré por mí, por la tonta que fui, por todos los años que me sacrifiqué creyendo que el amor de madre era suficiente. Pero no lloré mucho tiempo, porque tenía trabajo que hacer. A las 10 de la mañana sonó mi celular. Era don Mauricio, mi abogado. Le había dejado un mensaje de voz a las 6 de la mañana, urgente. Él había sido abogado de Eduardo por 20 años. Nos había ayudado con todos los papeles de la finca, con el testamento cuando Eduardo se enfermó. Era un hombre de 70 años, honesto como ya no quedan. «Doña Patricia, recibí su mensaje. ¿Qué pasó?». Sonaba muy alterada. Le conté todo. Desde el mensaje en el celular hasta las conversaciones sobre mis supuestos problemas de memoria. Don Mauricio se quedó callado unos segundos. «Doña Patricia, lamentablemente no es la primera vez que veo esto. Hijos que quieren internar a los papás para quedarse con los bienes. ¿Usted firmó algo? ¿Algún documento que le hayan dado?». «No, don Mauricio, nunca firmé nada». «Bendito sea Dios. Entonces todavía estamos a tiempo. Escúcheme bien. Necesito que venga a mi oficina hoy mismo. Vamos a hacer varios movimientos legales urgentes, y necesito que me traiga todos los documentos de la casa y la finca». «Don Mauricio, pero si ellos van a la clínica mañana». «Por eso mismo, doña Patricia. Hoy, ahora». Colgué el teléfono y me senté un momento. Mi cabeza daba vueltas. Necesitaba pensar, necesitaba recordar cómo había llegado hasta aquí. Cómo el niño que yo parí, que alimenté con mi cuerpo, que crié con todo mi amor, se había convertido en este hombre que me veía como un obstáculo. Andrés nació un 15 de agosto de 1987. Fue un parto difícil, 20 horas de labor. Cuando por fin lo puse en mis brazos, con su carita arrugada y sus ojos cerrados, le prometí que nunca le iba a faltar nada, que iba a tener todo lo que yo no tuve. Cumplí esa promesa, quizás demasiado bien. Cuando Andrés tenía 3 años, Julián tenía 6. Julián era inquieto,
rebelde, se peleaba en la escuela, nos daba dolores de cabeza. Andrés era tranquilo, estudioso, el niño perfecto. Yo tenía mis 2 trabajos, maestra en la escuela del pueblo y ayudante de Eduardo en la finca. Eduardo trabajaba de sol a sol. Muchas noches yo me quedaba dormida en la mesa corrigiendo cuadernos mientras los niños dormían. ¿Saben cuál era mi rutina? Me levantaba a las 4:30 de la mañana. Preparaba el desayuno y el almuerzo para toda la familia. Despertaba a los niños a las 5:30. Los bañaba, los vestía, les daba de comer. A las 6 salíamos. Yo dejaba a Julián en su escuela, después a Andrés en el jardín y llegaba a mi escuela a las 6:30. Daba clases hasta las 2 de la tarde. Recogía a los niños. Llegábamos a casa, les daba almuerzo, los ponía a hacer tareas. A las 4 de la tarde, una vecina se quedaba cuidándolos y yo me iba a la finca a ayudar a Eduardo. Volvía a las 7 de la noche, preparaba la cena, bañaba a los niños, los acostaba, limpiaba la cocina. Me quedaba hasta las 11 o 12 corrigiendo cuadernos o haciendo las cuentas de la finca. Los fines de semana íbamos todos a la finca. Eduardo trabajaba. Yo trabajaba. Los niños jugaban entre los cafetos. Julián se subía a los árboles, se ensuciaba, nos preocupaba. Andrés se quedaba cerca de mí, tranquilo, ayudándome a recoger los granos de café maduros, pidiéndome que le explicara todo. Cuando Julián murió, Andrés tenía 17 años. Acababa de entrar a la universidad en Bogotá. Volvió corriendo para el entierro. Estuvo conmigo toda la semana, consolándome, ayudándome con Eduardo que estaba destruido. Mamá, yo no te voy a fallar. Yo voy a hacer que te sientas orgullosa, te lo prometo. Y yo le creí. Andrés se graduó con honores. Nosotros fuimos a su graduación. Lloramos de orgullo cuando subió al escenario. Eduardo estaba tan feliz que se gastó el dinero de 2 meses de cosecha en la fiesta que le hicimos. Matamos 2 cerdos, trajimos músicos, invitamos a 200 personas. Andrés llevó a Verónica ese día. Era la primera vez que la conocíamos. Verónica era bonita, elegante, de esas mujeres que se ven en las revistas. Venía de una familia de Bogotá. Su papá era médico, su mamá psicóloga. Cuando me saludó, me miró de arriba abajo. Yo llevaba mi mejor vestido, pero era de tela barata, comprado en el mercado del pueblo. Ella llevaba un vestido que se veía caro, zapatos de tacón, maquillaje perfecto. Mucho gusto, señora Patricia. Andrés me ha contado mucho de usted. Esa fue nuestra primera conversación. Educada, fría. Eduardo me dijo esa noche: esa muchacha no es de nuestro mundo, Patty. Ojalá Andrés sepa lo que hace. Pero yo no quise ver los signos. Mi hijo estaba enamorado. ¿Quién era yo para juzgar? Se casaron un año después. La familia de Verónica quería hacer la boda en Bogotá, en un club social elegante. Nosotros no teníamos ese dinero, pero Eduardo insistió. Es nuestro único hijo vivo, Patty. Merece una boda bonita. Vendimos parte de la cosecha. Pedimos un préstamo al banco. Gastamos 50 millones de pesos en esa boda. 50 millones que nos tomó 3 años pagar. La boda fue hermosa. Yo lloré toda la ceremonia. Andrés se veía tan guapo con su smoking. Verónica estaba radiante con su vestido blanco que costaba más que todo mi guardarropa junto. Los papás de ella invitaron a sus amigos importantes. Nosotros invitamos a la familia del pueblo, a don Hernán, a los trabajadores de la finca. 2 mundos diferentes en el mismo salón. Después de la boda, Andrés y Verónica se fueron a vivir a un apartamento en Bogotá. Él consiguió trabajo en una empresa de publicidad. Ella trabajaba en una galería de arte. Empezaron su vida. Y nosotros volvimos a la finca, a pagar las deudas, a seguir trabajando. Al principio, Andrés llamaba todas las semanas. Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo está papá? ¿Cómo va la cosecha? Venían a visitarnos cada 2 o 3 meses. Verónica se quejaba del calor, de los mosquitos, de lo lejos que quedaba todo. Pero sonreía, comía mi comida, me decía: suegra, qué rico cocina. Después las llamadas fueron cada 15 días, las visitas cada 6 meses, las excusas: mamá, estamos muy ocupados con el trabajo. Mamá, Vero tiene un evento importante. Mamá,
No pudimos conseguir el fin de semana libre. Entonces Eduardo se enfermó. Cáncer de pulmón, etapa 4. El doctor nos lo dijo en enero del 2021. 6 meses, quizás un año si responde bien al tratamiento. Llamé a Andrés llorando. Mijo, tu papá está muy enfermo. Necesitamos que vengas. Vino 2 semanas después. Se quedó 3 días. Habló con los doctores. Me ayudó con algunos papeles del seguro. Abrazó a Eduardo. Papá, vas a estar bien. Eres fuerte. Pero yo vi en sus ojos que no lo creía. Eduardo duró 8 meses. 8 meses de quimioterapias que no sirvieron de nada. 8 meses viéndolo perder peso, perder pelo, perder las ganas de vivir. 8 meses en los que yo dormía en una silla al lado de su cama de hospital, en los que vendí parte de la finca para pagar los tratamientos que el seguro no cubría, en los que rogaba a Dios que me diera fuerzas. Andrés vino 2 veces en esos 8 meses. La primera vez se quedó un fin de semana. La segunda vez vino porque Eduardo estaba en sus últimos días. Llegó con Verónica. Ella entró al cuarto de hospital, vio a Eduardo conectado a las máquinas, se puso pálida. Andrés, yo te espero afuera. Esto me pone muy mal. Media hora después, se fue. Andrés se quedó esa noche. A la mañana siguiente, él también se fue. Mamá, tengo que volver a Bogotá, pero cualquier cosa me llamas. Eduardo murió 3 días después. Yo estaba sola con él, sosteniendo su mano, viéndolo dar su último respiro. El amor de mi vida, mi compañero de 40 años. Llamé a Andrés. Él lloró por teléfono. Llegó al día siguiente para el entierro. En el funeral había mucha gente. Todo el pueblo vino. Los trabajadores de la finca. Los exalumnos míos. Don Hernán lloró como un niño. Andrés estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniéndome, porque yo no podía ni caminar. Después del entierro, cuando todos se fueron, Andrés se quedó conmigo esa noche. Estábamos sentados en el corredor de la casa, en silencio. Yo miraba las montañas donde estaba la finca, las montañas que Eduardo tanto amaba. Mamá, ¿vas a estar bien? No lo sé, mijo. ¿Querés que me quede unos días más? Quería decirle que sí. Quería pedirle que se quedara, que no me dejara sola. Pero vi la hora en su reloj. Vi cómo miraba su celular cada 5 minutos. Vi la impaciencia en sus ojos. No, mijo, anda tranquilo, yo voy a estar bien. Mentira, no iba a estar bien. Pero una madre no le pide a un hijo que se quede si el hijo quiere irse. Se fue al día siguiente temprano. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Me levantaba y olvidaba que Eduardo estaba muerto. Preparaba café para 2. Ponía 2 platos en la mesa. Hablaba sola creyendo que él me iba a contestar. Adelgacé 10 kilos, dejé de pintarme, dejé de arreglarme el pelo. Don Hernán venía a visitarme y me encontraba en pijama a las 3 de la tarde, sin haber comido, llorando en la cama. Doña Patricia, tiene que reaccionar. Don Eduardo no hubiera querido verla así. Pero don Eduardo no estaba, y yo no sabía cómo seguir sin él. Andrés llamaba cada semana. Mamá, ¿cómo estás? Yo le decía que bien, porque no quería preocuparlo. No quería ser una carga. Hasta que un día, 6 meses después de la muerte de Eduardo, Andrés llegó de sorpresa con Verónica. Mamá, nos preocupás, te venimos a buscar. Te vas a quedar con nosotros en Bogotá unos meses. Fue la primera vez que fui a quedarme con ellos por más de una semana. Me quedé 2 meses. Dormía en el cuarto de huéspedes. Trataba de no molestar. Limpiaba la casa mientras ellos trabajaban. Cocinaba la cena para cuando llegaran. Intentaba ser útil, pero yo sentía que estorbaba. Verónica nunca me decía nada, pero yo la escuchaba hablar por teléfono con sus amigas. Sí, la suegra está aquí. No, no sé cuánto más se va a quedar. Está pasando el duelo, pobrecita. Pobrecita. Como si yo fuera una niña. Como si fuera inválida. Volví a mi casa a los 2 meses. Andrés no quería dejarme ir. Mamá, quédate más tiempo. Pero yo sabía que Verónica quería su espacio de vuelta. De regreso en mi casa, decidí que tenía que seguir adelante. Volví a la finca. Don Hernán me recibió con los brazos abiertos. Doña Patricia, qué bueno que volvió. La finca la necesita. Yo la necesito.
y encontré un propósito otra vez. La finca, el legado de Eduardo. Pero entonces empezaron las llamadas de Andrés con las propuestas. Que vendiera la finca, que me fuera a vivir con ellos, que les pasara los papeles para proteger el patrimonio. Y yo, tonta de mí, casi les creo. Hasta anoche. Ahora, sentada en mi sala ese martes por la mañana, con el teléfono en la mano después de hablar con don Mauricio, me di cuenta de algo. Los signos siempre estuvieron ahí. La frialdad de Verónica desde el principio. Las visitas cada vez más espaciadas. La impaciencia de Andrés cuando yo hablaba mucho. Las excusas para no venir cuando Eduardo estaba muriendo. No fue algo que pasó de repente. Fue algo que se construyó durante años. Y yo no quise verlo porque era más fácil creer que mi hijo me amaba. Soy mi celular otra vez. Era Andrés. Mamá, se me olvidó decirte, mañana voy a pasar por ahí como a las 3 de la tarde. Tengo que recoger unos papeles que dejé en el cuarto. ¿Vas a estar? Papeles. Qué casualidad. El día que Verónica iba a firmar con la clínica. Sí, mijo, aquí voy a estar. Perfecto, mamá. Nos vemos mañana. Te quiero. Te quiero. Esas palabras que antes me llenaban el corazón, ahora me sonaban huecas. Colgué el teléfono. Me levanté. Me fui a bañar. Me puse mi mejor ropa. Agarré todos los documentos que tenía en la caja fuerte que Eduardo instaló en nuestro cuarto. Documentos de la casa, de la finca, copias de las cuentas bancarias, el testamento de Eduardo. A las 11 de la mañana estaba en la oficina de don Mauricio. Lo que hicimos ese día iba a cambiar todo, pero todavía no sabía cuánto. La oficina de don Mauricio quedaba en el segundo piso de un edificio viejo en el centro del pueblo. Subí las escaleras despacio, con la cartera llena de documentos colgando de mi hombro. Cada escalón me dolía en las rodillas, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor que sentía en el pecho. Don Mauricio me recibió en la puerta de su oficina. Es un hombre alto, de espalda encorvada por los años, con el pelo completamente blanco y unos anteojos gruesos que le hacen los ojos más grandes. Me conoce desde que Eduardo y yo nos casamos. Él hizo nuestro contrato matrimonial. Registró la compra de la finca. Redactó el testamento de Eduardo. Doña Patricia, pase, siéntese. Me senté en la silla frente a su escritorio de madera oscura, lleno de carpetas y papeles. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotos viejas. Había una foto de don Mauricio con Eduardo, tomada hace como 15 años, en alguna celebración de la finca. Cuénteme todo con calma, doña Patricia, desde el principio. Y le conté. Desde el mensaje que vi a las 3:42 de la madrugada, hasta la llamada de Andrés hace una hora diciendo que vendría mañana por unos papeles. Don Mauricio me escuchó en silencio, tomando notas en un cuaderno amarillo. Cuando terminé, él se quitó los anteojos y se frotó los ojos. Doña Patricia, esto es más común de lo que usted cree. Tengo 3 casos similares ahorita mismo. Hijos que intentan declarar a los papás incapaces para quedarse con los bienes. La ley lo permite si hay pruebas médicas de demencia o incapacidad mental. Pero yo no estoy demente, don Mauricio. Lo sé. Pero ellos pueden conseguir un médico que firme un papel diciendo que sí. Sobre todo si ese médico es amigo de la familia. O si le pagan bien. Se me heló la sangre. ¿Entonces me pueden encerrar así nomás? No tan fácil. Necesitan una evaluación médica, un juez que lo apruebe, testigos que declaren que usted no puede cuidarse sola. Es un proceso. Pero si ellos ya tienen todo preparado, si ya hablaron con una clínica, con un médico, pueden acelerar las cosas. Y una vez que la internan, doña Patricia, es muy difícil salir, porque cada vez que usted proteste, van a decir que son delirios, que está paranoica, que esa es la prueba de que está mal. Me temblaron las manos. Apreté la cartera contra mi pecho. ¿Qué hago, don Mauricio? Dígame qué hago. Él se puso los anteojos otra vez y abrió una carpeta. Primero, vamos a proteger sus bienes. Ahora mismo, hoy. ¿Usted tiene cuenta bancaria a su nombre? Sí, 3 cuentas. Una de ahorros, una corriente y una de inversión. ¿Andrés tiene acceso a esas cuentas? Me quedé callada. Don Mauricio repitió la pregunta. Doña Patricia, ¿su hijo tiene acceso a sus cuentas? Yo
Hace 2 años le di acceso a la cuenta corriente, por si pasaba algo y necesitaba ayudarme con pagos. Don Mauricio cerró los ojos. Eso hay que cerrarlo ya. ¿Él puede mover plata de esa cuenta? Sí, puede hacer transferencias. Doña Patricia, escúcheme bien. Vamos a ir al banco ahorita mismo. Va a cerrar el acceso de su hijo a todas sus cuentas. Va a cambiar todas las claves. Va a mover el dinero a cuentas nuevas que solo usted maneje. ¿Me entiende? Asentí, pero algo dentro de mí se resistía. Don Mauricio, pero él es mi hijo. Si hago eso, se va a dar cuenta que yo sé. ¿Y qué prefiere, doña Patricia? ¿Que se dé cuenta o que la encierren y le quiten todo? Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Fuimos al banco. Eran las 12 del mediodía y hacía un calor horrible. El sol pegaba en la calle empedrada y yo sentía que me iba a desmayar. Pero seguí caminando. En el banco, la gerente era Lucy, una exalumna mía. Cuando me vio entrar con don Mauricio, se levantó de su escritorio. Doña Patricia, qué gusto verla. ¿En qué le puedo ayudar? Don Mauricio habló por mí. Lucy, doña Patricia necesita hacer unos cambios urgentes en sus cuentas. Necesita privacidad total. Lucy nos llevó a una oficina privada. Cerró la puerta. Don Mauricio explicó la situación. Vi cómo la cara de Lucy se iba poniendo seria, después triste, después enojada. Doña Patricia, no puedo creer que Andrés le haga esto. Yo lo conozco desde chiquito. Yo tampoco puedo creerlo, Lucy. Pero es la verdad. Lucy movió la cabeza. Bueno, vamos a protegerla. ¿Qué necesita? En las siguientes 2 horas hicimos lo siguiente. Cerramos el acceso de Andrés a mi cuenta corriente. Cambié todas las claves de todas mis cuentas. Abrí 2 cuentas nuevas en otro banco, uno que quedaba en el pueblo vecino. Transferí todo el dinero de las cuentas viejas a las nuevas. Todo. Hasta el último peso. Cuando Lucy me mostró el saldo total que estaba moviendo, casi me caigo de la silla. 238 millones de pesos. Entre los ahorros de toda mi vida, la pensión acumulada, la venta de parte de la finca que había hecho para los tratamientos de Eduardo y la plata que Eduardo dejó, 238 millones de pesos que Andrés y Verónica creían que iban a ser de ellos el viernes. Lucy, esto tiene que quedar en absoluto secreto. Si alguien pregunta, si mi hijo llama, si alguien viene, no pueden dar información. Doña Patricia, yo la cuidé cuando estaba en 3º de primaria. Usted me enseñó a leer. Nadie va a saber nada, se lo prometo. Salimos del banco a las 3 de la tarde. Hacía más calor todavía. Don Mauricio me agarró del brazo. Bien, eso fue lo primero. Ahora volvamos a mi oficina. Tenemos que trabajar en los papeles de la casa y la finca. De regreso en su oficina, don Mauricio sacó las escrituras de la casa y la finca que yo había llevado. Doña Patricia, estas propiedades están a su nombre, solo su nombre. Eduardo se las dejó en el testamento. ¿Correcto? Sí. ¿Usted firmó alguna vez algo autorizando a Andrés a vender, hipotecar o transferir estas propiedades? No, nunca. Perfecto. Entonces no puede hacer nada sin su firma. Pero para estar más seguros, vamos a hacer algo más. Vamos a redactar un poder especial donde usted autoriza solo a una persona de confianza a manejar estos bienes en caso de que usted quede incapacitada. ¿Tiene alguien de confianza absoluta? Pensé. ¿Quién? Ya no tenía a Eduardo. No tenía hermanos vivos. No tenía familia cercana además de Andrés. Don Hernán, el administrador de la finca. Perfecto. Vamos a hacer un poder especial a nombre de don Hernán y vamos a registrarlo hoy mismo en la notaría. Así, si Andrés intenta hacer algo, va a encontrarse con que no puede, que la autoridad legal la tiene otra persona. Mientras don Mauricio redactaba el documento, mi celular sonó. Era Andrés otra vez. Mamá, ¿almorzaste? ¿Estás bien? La voz cariñosa, la preocupación falsa. Sí, mijo. Comí un sanduche. Mentira. No había comido nada en 24 horas. Bueno, mamá, acordate que mañana voy por ahí. ¿Querés que te lleve algo de Bogotá? No, mijo, no necesito nada. Otra mentira. Necesitaba un hijo que me quisiera de verdad. Pero eso no se compra en Bogotá.
Colgué. Don Mauricio me miraba. ¿Ese era él? Sí. ¿Le dijo algo? Que mañana viene. Don Mauricio asintió. Mañana va a ser interesante, pero usted va a estar preparada. Terminamos los documentos a las 5 de la tarde. Fuimos a la notaría. Registramos el poder especial. Llamamos a don Hernán y le explicamos la situación. Don Hernán no podía creerlo. Doña Patricia, ese muchacho, yo lo vi crecer. ¿Cómo puede hacerle esto? No lo sé, don Hernán, pero pasa. Usted sabe que cuenta conmigo para lo que sea. Yo cuidé a don Eduardo como a un hermano, y la voy a cuidar a usted también. Cuando salí de la notaría eran las 6 de la tarde. Don Mauricio me acompañó hasta la parada de buses. Doña Patricia, usted hizo lo correcto. Ahora sus bienes están protegidos. Mañana cuando venga Andrés, no le diga nada. Actúe normal, no le demuestre que usted sabe. Espere a ver qué hace él. ¿Y si me quiere llevar al médico? ¿Si me quiere llevar a la clínica? No vaya. Diga que no se siente bien, que le duele algo. Invente cualquier excusa, pero no salga de su casa con él. Y si insiste mucho, me llama. Yo voy para allá inmediatamente. Asentí. Me subí al bus. Durante todo el trayecto de regreso a casa, iba mirando por la ventana, viendo pasar las montañas, los cafetales, el paisaje que tanto amaba, el paisaje por el que Eduardo y yo trabajamos 40 años. Y ahí, en ese bus viejo y lleno de gente que volvía del trabajo, fue cuando finalmente lo sentí. La rabia, no la tristeza, no el dolor, no la decepción, la rabia pura, rabia contra Andrés por traicionarme, rabia contra Verónica por manipularlo, o quizás por confirmar lo que él ya era, rabia contra mí misma por ser tan ingenua, por sacrificarme tanto, por creer que el amor de madre era suficiente, pero sobre todo, rabia por todas las cosas que había cedido en mi vida, por todas las veces que me puse al final de la lista, por todos los años que trabajé sin descanso, por todas las noches que me dormí en una silla del hospital mientras Eduardo se moría y mi hijo no venía, por todas las veces que tragué orgullo, que sonreí cuando quería llorar, que me callé cuando quería gritar. Basta. La palabra apareció en mi mente como un trueno. Basta. No más. Llegué a casa a las 7 de la noche. La casa estaba oscura, silenciosa. Prendí las luces, me preparé un té. Me senté en el corredor donde Eduardo y yo nos sentábamos todas las tardes a ver el atardecer. Y ahí, tomando ese té, con el aire fresco de la montaña en la cara, tomé una decisión. No me iba a quedar callada esperando a que me destruyeran. No iba a ser la vieja sumisa que se deja hacer lo que sea. No iba a dejar que mi hijo y su esposa se quedaran con todo lo que Eduardo y yo construimos. Iba a pelear, pero no como ellos esperaban. No con gritos ni con dramas. Iba a pelear en silencio, con inteligencia, con frialdad. Iba a hacer lo que ellos estaban planeando hacerme a mí, pero al revés. Entré a la casa, prendí mi computadora, abrí mi correo, le escribí a don Mauricio. Don Mauricio, necesito que mañana prepare un documento más. Quiero cambiar mi testamento. Quiero quitar a Andrés como heredero único. Quiero dividir todo entre don Hernán, Lucy del banco y una fundación para niños huérfanos del pueblo en nombre de Eduardo. Andrés no se queda con nada. Mandé el correo. Después abrí otro correo nuevo. Le escribí a cada persona que había sido importante en mi vida. A mis ex colegas maestras, a los trabajadores de la finca, a los vecinos del barrio. Les conté todo. Les pedí que si algo me pasaba, si de repente aparecía internada en alguna clínica, que por favor investigaran, que por favor no creyeran que yo estaba loca. Mandé 15 correos esa noche. Después saqué mi celular. Tomé fotos del mensaje que había visto en el teléfono de Andrés. Espera, no podía. Ya no tenía acceso a su teléfono, pero recordaba cada palabra. Las escribí textual en un documento. Puse la fecha, la hora, el lugar, todo. Guardé el documento en la nube. Lo mandé por correo a don Mauricio. Hice 3 copias de respaldo. A las 11 de la noche, cuando terminé todo, me di cuenta que llevaba más de 30 horas sin dormir y sin comer bien.
Me preparé una sopa. Me la tomé despacio. Me bañé. Me puse el pijama. Pero antes de acostarme, hice una cosa más. Abrí el cajón donde Eduardo guardaba su reloj, el reloj que su papá le había dado cuando cumplió 20 años. Un reloj de oro viejo, que ya no funcionaba bien, pero que Eduardo amaba. Me lo puse en la muñeca. Me quedaba grande, pero me hacía sentir que Eduardo estaba conmigo. Eduardo, donde estés, dame fuerzas, porque mañana empieza la guerra, y la voy a ganar, por vos, por mí, por los 40 años que construimos juntos. Me acosté, apagué la luz, y por primera vez en 24 horas dormí. Pero no fue un sueño tranquilo. Soñé con Andrés de niño. Soñé con el día que nació. Soñé con todas las noches que me desvelé cuidándolo cuando estaba enfermo. Soñé con su graduación. Soñé con su boda. Y soñé con el mensaje en su celular. La vieja ya está internada. Me desperté a las 6 de la mañana del miércoles, el día que Verónica iba a firmar los papeles con la clínica. El día que Andrés iba a venir a mi casa por unos papeles. Me levanté, me arreglé, me puse un vestido bonito, me pinté los labios, me peiné el pelo. Si iban a venir a llevarme, me iban a encontrar lúcida, arreglada, fuerte. No iban a encontrar a una vieja loca. Iban a encontrar a Patricia Gómez de Villamil, maestra jubilada, viuda de Eduardo Villamil, propietaria de una finca de café y una casa en el pueblo. Iban a encontrar a una mujer que no se iba a dejar destruir. A las 9 de la mañana sonó mi celular. Era don Mauricio. Doña Patricia, recibí su correo. El testamento nuevo va a estar listo a las 2 de la tarde. ¿Puede venir a firmarlo antes de que llegue Andrés? Sí, don Mauricio. Allá estaré. A las 2 de la tarde firmé mi testamento nuevo. Andrés dejaba de ser mi heredero. Don Hernán se quedaba con la finca para seguir trabajándola y repartir las ganancias con los empleados. Lucy recibía la casa para convertirla en un centro comunitario. El resto del dinero se iba a una fundación en nombre de Eduardo para dar becas a niños pobres del pueblo. Andrés no recibía nada. Cuando firmé, sentí algo raro en el pecho. No era alivio, no era satisfacción, era tristeza. Porque estaba borrando a mi hijo de mi vida, al hijo que parí, que crié, que amé más que a nada en el mundo. Pero él me borró primero. Volví a casa a las 3:15. Andrés llegaría a las 3, había dicho. Pero todavía no estaba. Me senté en la sala a esperar. A las 3:30 escuché un carro parqueando afuera. Me asomé por la ventana. Era Andrés. Pero no venía solo. Venía con Verónica. Y con otra persona, un hombre que no conocía, con un maletín. Se me heló la sangre. Tocaron la puerta. Respiré hondo. Abrí. Mamá, hola. Mirá, te trajimos una visita. Andrés entró primero, sonriendo. Esa sonrisa que yo conocía tan bien, la que usaba desde niño cuando quería conseguir algo. Detrás de él venía Verónica, con unos pantalones blancos y una blusa cara, maquillada como si fuera a una reunión importante. Y detrás de ella, el hombre del maletín. Era joven, tendría unos 40 años, con un traje gris y anteojos sin montura. Parecía doctor o abogado. Mamá, él es el doctor Jiménez, es psicólogo. Le pedimos que viniera a conocerte, a charlar un ratito. Nos tiene muy preocupados cómo has estado últimamente. Psicólogo. Claro. El que iba a firmar el papel diciendo que yo estaba loca. Los miré a los tres. Andrés con su sonrisa. Verónica con su cara de falsa preocupación. El doctor con su expresión profesional y neutral. ¿Psicólogo? No entiendo, Andrés. Yo estoy bien. Mamá, por eso mismo. Para que el doctor nos confirme que estás bien. ¿Verdad, doctor? El doctor Jiménez dio un paso adelante y extendió la mano. Señora Patricia, mucho gusto. Su hijo y su nuera me comentaron que ha tenido algunos episodios de olvido, de confusión. Solo quiero hacerle unas preguntas sencillas, nada del otro mundo. No le di la mano. Me quedé en la puerta, bloqueando la entrada. No necesito ningún psicólogo. Y no los invité a pasar.
Vi la sorpresa en la cara de Andrés. Él esperaba que yo fuera la mamá sumisa de siempre, la que dice que sí a todo. Mamá, no seas así, es por tu bien, déjanos pasar, por favor. Me hice a un lado. Entraron. Verónica miró la sala como siempre lo hacía, con ese gesto de superioridad, como si mi casa fuera muy pobre, muy vieja, muy fea para ella. Siéntense. Se sentaron en el sofá, los tres juntos. Yo me senté en la silla de Eduardo, la que quedaba frente a ellos. El reloj de Eduardo todavía estaba en mi muñeca. Lo toqué. Me dio fuerza. El doctor Jiménez sacó una libreta del maletín. Señora Patricia, ¿me permite hacerle algunas preguntas? Hágalas. ¿Sabe qué día es hoy? Miércoles, 15 de noviembre. ¿Sabe dónde estamos? En mi casa, en el pueblo de Chinchiná, Caldas, Colombia. ¿Puede decirme los nombres de sus hijos? Sentí una puñalada en el pecho. Tuve dos. Julián, que murió hace 18 años, y Andrés, que está ahí sentado planeando cómo encerrarme. Silencio total. El doctor Jiménez levantó la vista de su libreta. Andrés se puso pálido. Verónica abrió la boca. «¿Perdón?», dijo el doctor. «Escuchó bien, doctor. Mi hijo y su esposa quieren internarme en una clínica psiquiátrica para quedarse con mi casa y mi finca». ¿Eso no le contaron cuando lo contrataron? Andrés se levantó del sofá. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Ves, doctor? Esto es exactamente lo que le decíamos. Tiene delirios, paranoia». Me levanté yo también. Los miré fijo a los ojos. ¿Delirios? Leí el mensaje de Verónica, Andrés. El martes a las 3 de la madrugada, en tu celular que dejaste en la cocina. Para el viernes, la vieja ya está internada y la casa y la finca quedan a nuestro nombre. ¿Eso también es un delirio? La cara de Andrés pasó de pálida a roja. Verónica se quedó congelada. El doctor Jiménez nos miraba a todos, confundido. Yo... Mamá, no sé de qué mensaje hablas. Estabas dormida. Quizás soñaste... No soñé nada. Vi el mensaje, palabra por palabra. Y sé exactamente lo que estaban planeando. Hoy Verónica iba a firmar los papeles con la clínica. Mañana me iban a traer al doctor para que me evaluara. El viernes me iban a internar. Y después, con el certificado médico de incapacidad, se iban a quedar con todo. Verónica finalmente habló. Su voz ya no era dulce. Era fría, cortante. «Andrés, vámonos. Tu mamá está peor de lo que pensábamos». Pero Andrés no se movió. Me miraba con una expresión que nunca le había visto. Miedo mezclado con rabia. «Mamá, aunque hubieras visto algún mensaje, lo malinterpretaste. Nosotros solo queremos cuidarte. Estás mayor, estás sola. No podés manejar todo esto vos sola». Tengo 61 años, Andrés, no 90. Estoy perfectamente capaz de manejar mi vida. El doctor Jiménez guardó su libreta. Se levantó. Disculpen, pero creo que aquí hay una situación familiar que va más allá de una evaluación psicológica. Yo no puedo estar en medio de esto. No, doctor, espere. Verónica se levantó también, agarrándolo del brazo. Es que ella está confundida. Necesitamos esa evaluación, por favor. El doctor se soltó. Señora, la señora Patricia está lúcida, orientada en tiempo y espacio, y claramente tiene un conflicto con ustedes. Pero eso no es enfermedad mental. Lamento, pero no puedo ayudarlos. Y se fue. Salió de mi casa. Escuchamos su carro arrancando. Quedamos los tres solos. Andrés se dejó caer en el sofá. Se agarró la cabeza con las manos. Verónica me miró con un odio que ya ni siquiera intentaba ocultar. «Usted lo arruinó todo». «Yo no arruiné nada, Verónica. Ustedes arruinaron todo cuando decidieron traicionarme». «¿Traicionarla? Por favor. Usted no iba a hacer nada con esta casa. Se iba a pudrir aquí sola. Nosotros le íbamos a dar un mejor uso al dinero. No era el dinero de ustedes. Andrés es su único hijo. Todo esto le va a tocar a él de todas formas cuando usted se muera. Solo estábamos adelantando lo inevitable». Andrés seguía con la cabeza entre las manos, sin decir nada. «Levanta la cara, Andrés. Mírame». Lo dije con una voz que no reconocí. Una voz dura, fría, la voz de Eduardo cuando ponía orden en la finca.
Andrés levantó la cara. Tenía los ojos rojos. Decime vos, con tus palabras. ¿Me ibas a internar? ¿Me ibas a encerrar como a una loca para quedarte con mi plata? Se quedó callado unos segundos. Después suspiró. No era así, mamá. No tan cruel como suena. Solo íbamos a llevarte a una clínica bonita, con buenos cuidados, donde estuvieras tranquila. Y sí, íbamos a manejar tu dinero porque vos no sabés hacerlo bien. Gastás en cualquier cosa, le das plata a cualquiera. ¿Gastar en cualquier cosa? ¿Cómo en tu educación? ¿Cómo en tu boda? ¿Cómo en los tratamientos de tu papá? Mamá, no es lo mismo. ¿No es lo mismo? Explícame, Andrés. Explícame cómo no es lo mismo. Verónica interrumpió. A ver, seamos honestos. Usted ya vivió su vida. Ya tuvo su matrimonio, su tiempo. Ahora nosotros tenemos derecho a vivir bien también. Y ese dinero, esa finca, esa casa, nos ayudarían a nosotros a tener un mejor futuro, a emprender, a vivir sin deudas. La miré, esta mujer que comió en mi mesa, que durmió en mi casa, que lloró en mi hombro cuando tuvo un aborto hace 3 años y yo la cuidé por 2 semanas. ¿Sabes qué, Verónica? Siempre supe que eras fría, pero nunca pensé que fueras tan hija de puta. Nunca había dicho una mala palabra en mi vida. Eduardo me hubiera mirado con sorpresa, pero no estaba Eduardo para verme, y yo ya no era la misma Patricia. Verónica se puso roja. ¿Así me va a hablar? ¿Después de todo lo que yo aguanté? ¿Las visitas a este pueblo horrible? ¿Escuchar sus historias repetidas? ¿Fingir que me importaba su vida aburrida? Verónica, basta. Andrés finalmente habló, pero su voz sonaba cansada, derrotada. No, Andrés, ya basta de fingir. Tu mamá ya sabe todo. ¿Para qué seguir mintiendo? Verónica me miró directo a los ojos. Sí, planeamos internarte. Sí, íbamos a quedarnos con el dinero, porque lo necesitamos, porque tenemos deudas que usted ni se imagina, porque Andrés perdió su trabajo hace 6 meses y yo apenas gano lo suficiente para pagar el arriendo, porque estamos desesperados. Miré a Andrés. ¿Perdiste tu trabajo hace 6 meses? ¿Y nunca me dijiste? ¿Para qué te iba a decir, mamá? ¿Para que te preocuparas? ¿Para que me juzgaras? No te iba a juzgar, te iba a ayudar, como siempre te ayudé. No queríamos tu lástima, queríamos lo que nos corresponde. No les corresponde nada, nada de esto es de ustedes, es mío, lo trabajé yo, lo trabajó tu papá. Tu papá ya está muerto, mamá, y vos vas a morir también algún día. ¿Para qué querés tanto dinero? ¿Para dejárselo a quién? ¿A los vecinos? ¿A don Hernán? Me quedé callada un momento. Después sonreí. No una sonrisa feliz, una sonrisa triste. Tenés razón, Andrés. Voy a morir algún día, pero no hoy, y no encerrada en una clínica. Y respondiendo a tu pregunta, sí, se lo voy a dejar a don Hernán, a Lucy del banco, a una fundación en nombre de tu papá. Cambié mi testamento ayer. Vos no heredás nada. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el canto de los pájaros afuera, la respiración agitada de Andrés. ¿Qué? Lo que escuchaste. Firmé un testamento nuevo ayer a las 2 de la tarde. Todo queda para otras personas. Vos no recibís ni un peso. Andrés se levantó de golpe. No podés hacer eso. Soy tu hijo. Y vos ibas a encerrarme. ¿Cuál es peor? Podemos impugnar ese testamento, decir que estabas bajo presión, que estabas confundida. Intentalo. Don Mauricio lo redactó. Tengo testigos. Estaba perfectamente lúcida. Y tengo copias del mensaje que leí en tu celular. Tengo correos enviados a 20 personas contando lo que planeaban. Tengo mis cuentas bancarias cambiadas, con claves nuevas que vos no conocés. Tengo un poder legal firmado dándole control de mis bienes a don Hernán en caso de incapacidad. Hice todo eso en menos de 24 horas. ¿Te parece que estoy confundida? Vi cómo la rabia se iba de la cara de Andrés. En su lugar quedó algo peor. Desesperación. Mamá, no hagas esto, por favor. Estamos desesperados. Tenemos deudas de 80 millones de pesos. El banco nos va a quitar el apartamento si no pagamos en 2 meses. Necesitamos ese dinero.
Deberían haber pensado en eso antes de planear internarme. Somos tu familia. La familia no se traiciona. Verónica agarró su cartera. Andrés, vámonos. Esto es una pérdida de tiempo. Vamos a hablar con un abogado. Tiene que haber forma de revertir esto. Pero Andrés no se movió. Me miraba con una expresión que partía el corazón. Una mezcla de rabia, tristeza, vergüenza. ¿Por qué, mamá? Después de todo lo que hicimos por vos, todo lo que hicieron por mí. Ilumíname, Andrés. ¿Qué hicieron exactamente? Te acompañamos cuando papá murió. Viniste 2 veces en 8 meses mientras tu papá se moría. 2 veces. Te invitamos a quedarte en nuestra casa. Me hicieron sentir como una carga cada día que estuve ahí. Te llamábamos, te visitábamos. 2 veces al año, y siempre queriendo algo. Plata para el carro, plata para un viaje, plata para la cuota del apartamento. Porque vos tenías y nosotros no. Porque yo trabajé 40 años sin parar. Porque tu papá se mató trabajando. Porque nos sacrificamos para darte todo a vos. Yo no te pedí que te sacrificaras. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé sin aire un momento. Tenés razón. No me lo pediste. Yo elegí hacerlo. Porque así es el amor de madre. Uno se sacrifica sin esperar nada a cambio. Pero tampoco esperaba que me clavaras un puñal en la espalda. Andrés se quebró. Empezó a llorar. No como el niño que yo conocí. Como un hombre desesperado que acaba de perder todo. Mamá, perdón. Fue idea de Verónica. Ella me convenció. Yo no quería... No me eches la culpa a mí, Andrés. Vos estuviste de acuerdo desde el principio. Verónica ya estaba en la puerta. Pero yo no... Mamá, yo te quiero. Te juro que te quiero. Solo que... Estábamos tan desesperados. Las deudas, la presión, todo. Y vos tenías tanto dinero sin usar. Parecía lógico. Lógico internar a tu mamá. Lógico robarle todo. Lógico llamarla la vieja como si fuera basura. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. Me destrozaste, Andrés. Me mataste por dentro. Se quedó ahí, llorando, con la cara entre las manos. Verónica lo jaló del brazo. Andrés, vámonos. No tiene sentido. Pero antes de que salieran, yo dije una cosa más. Andrés, mira alrededor. Esta casa. Tu papá y yo la construimos tabla por tabla. Esa mesa donde te sentabas a hacer las tareas. Ese corredor donde jugabas con Julián. Esa cocina donde yo te preparé miles de comidas. Todo esto tiene memoria. Tiene amor. Tiene 40 años de trabajo. Y vos lo ibas a vender como si no significara nada. Mamá. Y lo peor no es que querías mi dinero. Lo peor es que me ibas a encerrar. Me ibas a quitar mi libertad, mi dignidad, mi voz. Me ibas a convertir en esa vieja que ellos dicen que estoy loca cuando protesto. Eso no te lo voy a perdonar nunca. Por favor, mamá, tiene que haber forma de arreglar esto. Sí, la forma es que te vayas y no vuelvas. ¿Me estás echando? Te estoy dejando ir. Como debí hacerlo hace años. Verónica ya estaba afuera. Andrés caminó hacia la puerta, despacio, como si esperara que yo lo llamara, que lo detuviera. No lo hice. Llegó a la puerta, se dio vuelta una última vez. Mamá, cuando te des cuenta del error que cometiste, cuando estés sola y necesites ayuda, no me busques. No te voy a buscar, Andrés, porque vos nunca fuiste la ayuda, fuiste la carga. Se fue. Cerró la puerta. Escuché el carro arrancando, alejándose, desapareciendo. Me quedé ahí parada en medio de la sala. El reloj de pared marcaba las 4:30 de la tarde. Afuera los pájaros cantaban. El sol entraba por la ventana. Me senté en la silla de Eduardo y esperé sentir algo. Satisfacción. Alivio. Victoria. Pero solo sentí un vacío enorme, porque sí, había ganado, había protegido mis bienes, había evitado que me encerraran, había puesto límites, pero también había perdido a mi hijo, a mi único hijo vivo. Y eso, aunque fuera necesario, aunque fuera justo, dolía más que cualquier otra cosa en el mundo. Los primeros días después de que Andrés se fue, fueron los más extraños de mi vida. Me despertaba en las mañanas y por un segundo olvidaba lo que había pasado. Después lo recordaba todo,
y el peso me caía encima como una piedra. Pero seguía levantándome, seguía haciendo café, seguía viviendo. Don Mauricio me llamaba todos los días. «Doña Patricia, ¿cómo está? ¿Necesita algo?» Le decía que estaba bien. Medio mentía. Don Hernán venía a visitarme cada 2 días. Se sentaba conmigo en el corredor, tomábamos tinto, hablábamos de la finca. «Doña Patricia, la cosecha va bien. Los muchachos preguntan por usted. ¿Cuándo va a subir?» La finca. Hacía una semana que no iba. «Mañana voy, don Hernán». Y fui. Me subí al jeep de don Hernán a las 6 de la mañana del lunes. El camino a la finca eran 40 minutos por una carretera destapada que subía a la montaña. A medida que subíamos, el aire se hacía más fresco, el verde más intenso. Los cafetales se extendían por las laderas como un mar verde. Cuando llegamos a la finca, los trabajadores estaban ya en la labor. Eran 12 personas que llevaban años con nosotros. Algunos desde los tiempos de Eduardo. Cuando me vieron llegar, dejaron lo que estaban haciendo y vinieron a saludarme. «Doña Patricia, qué bueno verla, la extrañábamos». Baudilio, el más viejo, me abrazó. «Don Eduardo estaría orgulloso de verla aquí, doña Pati». Fuerte como siempre, fuerte. Yo no me sentía fuerte, me sentía rota, pero sonreí. Pasamos el día revisando las plantas, mirando la cosecha, haciendo cuentas. Don Hernán me mostró los números. La finca estaba produciendo bien. Este año íbamos a tener una buena ganancia. «¿Y qué vamos a hacer con la plata, doña Patricia?» Pensé un momento. Antes, todo era para ahorrar, para dejarle a Andrés, para el futuro. Pero ya no había futuro con Andrés. Ya no había a quién dejarle nada. «Don Hernán, reparta un bono entre los trabajadores, un bono bueno, y suba los salarios un 20%. Don Hernán me miró sorprendido. «¿Un 20%, doña Patricia?» «Sí. Esta gente ha trabajado con nosotros por años. Es hora de que vean los frutos». Cuando les dimos la noticia a los trabajadores, algunos lloraron. Baudilio me abrazó otra vez. «Doña Pati, que Dios la bendiga. Usted y don Eduardo siempre han sido buenas personas con nosotros». Esa noche volví a casa más liviana. No feliz, pero más liviana. Lucy del banco también venía a visitarme. Llegaba después del trabajo, a las 6 de la tarde, con pan fresco del pueblo. Nos sentábamos a tomar café. «Doña Patricia, ¿ha sabido algo de Andrés?» «Nada, ni una llamada». «¿Y usted ha intentado llamarlo?» «No». «¿Piensa hacerlo?» Me quedé callada. La verdad era que todas las noches agarraba el celular, buscaba su nombre, me quedaba mirando el botón de llamar, pero no lo presionaba. «No sé, Lucy, parte de mí quiere, parte de mí dice que sería volver a lo mismo. Doña Patricia, ¿puedo preguntarle algo? ¿Usted se arrepiente? De haberlo enfrentado, de haber cambiado el testamento, de todo». Pensé mucho antes de responder. «No me arrepiento de protegerme. Me arrepiento de haber llegado a este punto. Me arrepiento de no haber puesto límites antes, de haberle dado todo sin enseñarle el valor del trabajo, de haberlo salvado siempre en vez de dejarlo caer y aprender». Lucy asintió. «Mi mamá siempre dice que el amor sin límites cría hijos sin respeto». Tenía razón. Pasaron 2 semanas, 3, un mes. Andrés no llamaba. Yo tampoco, pero otros sí llamaron. Una tarde sonó el teléfono. Era un número que no conocía. «¿Doña Patricia?» «Sí. ¿Quién habla?» «Soy Mariana, la hermana de Verónica». Se me heló la sangre. ¿Por qué me llamaba la cuñada de Verónica? ¿Qué necesita? «Doña Patricia, sé que no nos conocemos, pero necesitaba llamarla. Verónica me contó todo lo que pasó, y quiero que sepa que no todos en mi familia pensamos igual que ella». «¿Ah, no?» «No. Lo que planearon hacer fue horrible, imperdonable. Yo se lo dije a Verónica. Me peleé feo con ella. No le hablo desde hace 2 semanas. ¿Y por qué me llama?» «Porque quería que supiera que Andrés y Verónica están muy mal. Perdieron el apartamento. El banco se los quitó la semana pasada. Se tuvieron que mudar a un cuarto alquilado en un barrio de invasión. Verónica tuvo que vender todas sus carteras caras, su ropa de marca. Andrés está trabajando de mensajero en una aplicación, en moto.
Sentí una punzada en el pecho. Mi hijo, trabajando de mensajero, viviendo en un cuarto alquilado. ¿Y me cuenta esto para que me sienta mal? No, doña Patricia. Se lo cuento para que sepa que las acciones tienen consecuencias. Ellos creyeron que podían tomar atajos, aprovecharse de usted, y ahora están pagando el precio. Quizás esto les enseñe algo. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano. Andrés en moto, repartiendo paquetes. El hijo que estudió administración de empresas. El hijo al que le pagamos universidad privada, boda costosa, cuota inicial del apartamento. Parte de mí quería llamarlo, decirle que volviera, que todo estaba perdonado, darle dinero para que saliera de ese hueco. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a poner límites, dijo no. No era mi problema. Él eligió este camino. Esa noche escribí en mi diario. Hacía años que no escribía, desde que Eduardo murió. Pero esa noche necesitaba sacar las palabras de adentro. Eduardo, no sé si hice bien. Nuestro hijo está sufriendo. Está pagando por lo que hizo, sí. Pero sigue siendo nuestro hijo. ¿Qué harías vos? ¿Lo perdonarías? ¿Le darías otra oportunidad? ¿O harías lo mismo que yo? No hubo respuesta. Nunca la hay cuando uno habla con los muertos. Pero esa noche soñé con Eduardo. Estábamos en la finca, jóvenes otra vez. Él me abrazaba. Pati, hiciste lo que tenías que hacer. Ahora tenés que vivir, por vos, no por nadie más. Me desperté llorando, pero eran lágrimas diferentes. No de dolor, de liberación. Los días siguientes empecé a hacer cosas que nunca había hecho, cosas para mí. Contraté a una muchacha del pueblo, Sofía, para que viniera 2 veces por semana a ayudarme con la limpieza de la casa. Doña Patricia, ¿pero para qué? Si usted puede hacerlo sola. Podía, pero ya no quería. Ya había limpiado suficiente en 61 años. Me inscribí en un grupo de caminata de la parroquia. Todas las mañanas, a las 6, un grupo de señoras del pueblo salíamos a caminar por 1 hora. Al principio me costaba seguirles el ritmo, pero de a poco fui mejorando. Y las conversaciones eran lindas. Hablábamos de todo. De los hijos, de los nietos, de los maridos vivos y muertos, de las novelas, de la política. Me compré ropa nueva. Fui a Manizales, a un centro comercial, y entré a tiendas que antes me parecían muy caras. Me probé vestidos, blusas, zapatos. La vendedora, una muchacha joven, me decía: «Señora, ese color le queda hermoso. ¿Se lo lleva?» Me lo llevé. Y otros 3 más. Gasté 1 millón de pesos en ropa. 1 millón. Antes me hubiera sentido culpable. Es mucho dinero, Patricia. Es un desperdicio. Pero ya no. Era mi dinero. Me lo había ganado. Me hice un corte de pelo nuevo. Me pinté el pelo para tapar las canas. Me compré maquillaje. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Me veía bonita, viva. Don Hernán me vio un día y se quedó mirándome. Doña Patricia, se ve diferente. Se ve feliz. ¿Era feliz? No lo sabía, pero estaba mejor. Eso sí lo sabía. Un sábado, Lucy me invitó a almorzar a su casa. Era un almuerzo grande, con toda su familia. Su esposo, sus 3 hijos, su mamá, sus hermanos. Me recibieron como si fuera parte de la familia. Doña Patricia, gracias por venir. Mamá hizo sancocho, su especialidad. Comimos, reímos, contamos historias. Los hijos de Lucy, todos adolescentes, me hacían preguntas. Doña Patricia, cuéntenos de cuando usted era maestra. Doña Patricia, ¿es verdad que usted conoció a García Márquez? No lo conocí, pero les conté otras historias. Del pueblo hace 40 años. De Eduardo, de la finca. Cuando me fui, ya era de noche. Lucy me acompañó al bus. Doña Patricia, quiero que sepa algo. Usted es como una segunda mamá para mí. Cuando firmó ese testamento dejándome la casa, lloré. No porque quisiera la casa, sino porque usted confió en mí, y le prometo que voy a hacer algo hermoso con ella. Un lugar donde la gente del pueblo pueda reunirse, aprender, crecer. La abracé. Lucy, vos sos la hija que nunca tuve.
Pasaron 2 meses más. Era enero. Año nuevo. El primer año nuevo sin Eduardo, sin Andrés. Las señoras del grupo de caminata me invitaron a pasar el 31 con ellas. Hicimos una cena en la casa de doña Emperatriz, la más anciana del grupo. Tenía 82 años y más energía que todas nosotras juntas. Doña Patricia, este año que viene tiene que ser su año, el año de vivir para usted. Brindamos con sidra a las 12, nos abrazamos. Lloramos y reímos al mismo tiempo. Volví a casa a la 1 de la mañana, cansada pero contenta. Y ahí, en el corredor de mi casa, hice algo simbólico. Agarré la silla de Eduardo, esa silla donde él se sentaba todas las tardes. Esa silla que yo nunca me había atrevido a usar porque era de Eduardo. La moví, la puse al lado de mi silla, ya no enfrente, al lado, y me senté en mi silla, la que siempre fue mía. Miré las montañas, las estrellas, la luna. Eduardo, amor mío, gracias por los 40 años que me diste, por el amor, por la finca, por la vida que construimos, pero ahora me toca a mí, vivir lo que me queda, a mi manera, sin sacrificarme por nadie más, solo para mí. El viento sopló suave, las hojas de los árboles susurraron. Y yo, Patricia Gómez de Villamil, 61 años, viuda, exmaestra, dueña de una finca de café y una casa en el pueblo, me permití sonreír, porque por primera vez en mi vida el poder estaba en mis manos, el poder de decidir, el poder de vivir, el poder de decir no. Y ese poder, descubrí, era lo único que siempre me había pertenecido, solo que había tardado 61 años en darme cuenta. Han pasado 8 meses desde aquella tarde de miércoles, cuando Andrés salió por la puerta de mi casa. 8 meses que se sintieron como 8 años. 8 meses en los que aprendí más sobre mí misma que en los 61 años anteriores. Estoy sentada en el corredor de la finca, no de la casa del pueblo, de la finca. Porque hace 3 meses tomé una decisión. Me mudé acá, a la montaña, al lugar donde Eduardo y yo construimos nuestros sueños. Don Hernán me ayudó a arreglar la casa principal de la finca, la que estaba medio abandonada. Pintamos las paredes de un amarillo suave. Compramos muebles nuevos. Instalamos una cocina moderna. Ahora la casa tiene ventanas grandes que dejan entrar el sol de la mañana y el aire fresco de la montaña. Todas las mañanas me levanto a las 5:30. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. Preparo café con los granos de nuestra propia cosecha. Me siento en este corredor y veo el amanecer pintando las montañas de naranja y rosado. Los pájaros cantan, los trabajadores llegan y me saludan. Buenos días, doña Pati. Ya no soy la doña Patricia formal. Soy doña Pati, la que trabaja al lado de ellos, la que se ensucia las manos, la que se ríe con sus chistes, la que comparte el almuerzo con ellos bajo la sombra de los árboles. La finca está mejor que nunca. Con los nuevos salarios, los trabajadores están más motivados. Producimos más, vendemos mejor. Este año tuvimos las mejores ganancias en 10 años. Y yo, por primera vez en mi vida, me estoy quedando con parte de esas ganancias. No todo va a ahorros para el futuro. Parte va a vivir el presente. Me compré un carro. Nada lujoso. Un campero usado pero en buen estado. Aprendí a manejar. Sí, a los 61 años aprendí a manejar. Don Hernán me enseñó. Me gritaba cada vez que me pasaba de revoluciones, pero lo logré. Ahora bajo al pueblo cuando quiero. Voy a Manizales cuando se me da la gana. Soy libre. Las señoras del grupo de caminata suben a visitarme los fines de semana. Les encanta la finca. Hacemos caminatas por los cafetales. Cocinamos juntas. Nos sentamos a ver el atardecer con una copa de vino. Vino que yo compro sin culpa, porque me lo merezco. Lucy viene seguido con sus hijos. Les encanta la naturaleza. El hijo menor, Sebastián, de 14 años, está fascinado con el proceso del café. Doña Pati, ¿me enseña cómo se hace? Le enseño. Le cuento todo lo que Eduardo me enseñó a mí. La casa del pueblo la dejamos tal como estaba.
Lucy está haciendo los trámites para convertirla en el centro comunitario que soñaba. Va a haber biblioteca, salón de clases, espacio para talleres, va a llamarse Centro Comunitario Eduardo Villamil. Cuando me lo propuso, lloré. Eduardo hubiera querido eso, Lucy. Él siempre creyó en la educación. Y usted también, doña Patty. Por eso este centro es de los dos. Don Mauricio viene una vez al mes a revisar papeles, a asegurarse de que todo esté en orden. Doña Patricia está floreciendo. La veo diferente cada vez. Me siento diferente, don Mauricio. ¿Ha sabido algo del muchacho? Ahí es donde la historia se complica. Hace 4 meses recibí una carta física, de esas que ya casi nadie manda. Llegó a la casa del pueblo. Sofía, la muchacha que todavía va a limpiar allá, me la trajo. Era de Andrés. No la abrí inmediatamente. La dejé sobre la mesa de la cocina de la finca por 3 días. La miraba cada vez que pasaba. Tenía miedo de lo que podía decir. Finalmente la abrí. Mamá, no sé si vas a leer esto. No sé si me lo merezco. Pero necesito escribirlo. Estos meses han sido los más difíciles de mi vida. Perdimos todo. El apartamento, los muebles, la vida que creíamos tener. Verónica y yo nos separamos. Ella se fue para donde la familia. Yo estoy viviendo en un cuarto alquilado, trabajando en lo que salga. He hecho domicilios en moto, he cargado bultos en una bodega, he limpiado oficinas de noche. Trabajos que antes me parecían indignos. Ahora entiendo que no hay trabajo indigno. Lo indigno fue lo que te hice. Mamá, no te pido que me perdones. No te pido dinero. Solo quiero que sepas que por fin entendí. Entendí el valor del trabajo. Entendí lo que vos y papá hicieron por mí. Entendí que me diste todo, y yo solo quise más. Soy un cobarde. Soy un mal hijo. Pero estoy intentando ser mejor persona. Estoy yendo a terapia. Estoy aprendiendo. Sé que quizás nunca puedas perdonarme, pero quería que supieras que te pienso todos los días y que lamento todo, todo. Tu hijo, Andrés. Lloré cuando terminé de leer. Lloré por el hijo que perdí. Lloré por el hombre que quizás estaba encontrando. No le respondí inmediatamente. Necesitaba pensar. Hace 2 meses recibí otra carta, más corta. Mamá, conseguí un trabajo fijo, en una empresa de logística. No es gran cosa, pero es honesto. Alquilo un apartamento pequeño, estoy reconstruyendo mi vida, poco a poco. Solo quería que lo supieras. No espero respuesta, solo quería compartirlo contigo. Esta vez le respondí, también con una carta. Andrés, me alegra saber que estás trabajando, que estás intentando. Lo que hiciste fue imperdonable, pero veo que estás pagando el precio. Y quizás, solo quizás, eso te haga una mejor persona. No estoy lista para verte. No sé si algún día lo estaré, pero no te deseo el mal. Te deseo que aprendas, que crezcas, que valores lo que tienes. Mamá. Han pasado 2 meses desde esa carta. No he recibido respuesta. Y está bien, porque mi vida ya no gira alrededor de Andrés. Mi vida gira alrededor de mí. Esta mañana, cuando me levanté y preparé el café, hice algo que hago todos los días desde que me mudé a la finca. Serví 2 tazas, una para mí y una que pongo en la silla vacía al lado mío, la silla de Eduardo. Buenos días, amor. Hoy va a ser un día lindo. El clima está perfecto para la cosecha. Don Hernán dice que vamos a recoger como 200 kilos. ¿Te acordás cuando eso nos parecía imposible? Hablo con Eduardo todas las mañanas. Sé que no me escucha, sé que está muerto, pero me hace bien, me conecta con los años buenos, con el amor verdadero. Después de tomar el café, camino por la finca, reviso las plantas, saludo a los trabajadores, me ensucio las manos tocando la tierra. Esta tierra roja y rica que nos dio de comer por 40 años. Y ahí, entre los cafetales, me siento completa. No porque tenga todo, sino porque no necesito nada más. ¿Saben qué es lo más extraño? Que soy más feliz ahora, a los 62 años, sola en esta finca, que lo que fui en mucho tiempo. Porque ahora vivo para mí, no para un hijo que no me valora.
No para una sociedad que dice que las mujeres mayores tienen que sacrificarse siempre. No para una imagen de buena madre que me destruía por dentro. Vivo para Patricia. Y Patricia está bien. A veces, en las noches, cuando estoy sola en esta casa grande, siento miedo. Miedo de enfermarme sola, de morir sola, de que nadie me encuentre. Pero después recuerdo que tengo a don Hernán que viene todos los días. Tengo a Lucy que llama todas las noches. Tengo a las señoras del grupo de caminata que son más familia que mi propia sangre. Tengo a los trabajadores de la finca que me cuidan como a una madre. No estoy sola. Estoy rodeada de gente que me quiere de verdad. No por mi dinero, por mí. Y eso vale más que cualquier herencia. Ahora, antes de despedirme, quiero decirte algo a vos que estás escuchando esta historia. Sé que llegaste hasta acá porque algo de lo que conté te tocó. Quizás vos también tenés hijos que solo te buscan cuando necesitan algo. Quizás vos también te sentís invisible en tu propia familia. Quizás vos también te sacrificaste tanto que te olvidaste de vivir. Si es así, escúchame bien. No es tarde. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad, para poner límites, para decir basta. No importa si tenés 60, 70, 80 años. Mientras estés viva, tenés derecho a vivir, a ser feliz, a gastarte tu plata en vos, a decir que no, a proteger lo que es tuyo. Yo sé que es difícil, yo sé que duele. Cortar con un hijo, con un familiar que te hace daño, es como arrancarte un pedazo del alma, pero a veces es necesario, porque una vida sin dignidad no es vida. Y si alguien te dice que sos egoísta, que sos mala madre, que sos ingrata, recordá esto: egoísta es el que quiere quitarte lo que te ganaste con tu trabajo. Mala madre es la que permite que sus hijos la destruyan. Ingrata es la que no valora su propia vida. Vos no sos ninguna de esas cosas. Vos sos una guerrera, una sobreviviente, una mujer que merece respeto. Así que si te llegó esta historia, déjame un comentario. Decime de dónde me escuchás. Contame tu historia, porque tu historia puede ayudar a otra persona que está pasando por lo mismo. Y si te sirvió lo que escuchaste, compartí este video, mandáselo a esa amiga, a esa prima, a esa vecina que sabes que necesita escucharlo. Y suscríbete al canal, porque voy a seguir contando historias. Historias de gente como vos y como yo. Gente que llegó a la tercera edad y descubrió que la vida apenas empieza cuando dejás de vivir para otros y empezás a vivir para vos. Me llamo Patricia Gómez de Villamil. Tengo 62 años. Soy dueña de una finca de café en las montañas de Caldas, Colombia. Soy viuda. Soy ex maestra. Y soy, por primera vez en mi vida, completamente libre. Y vos también podés serlo.